La idea de hoy es poder hablar un poquitico sobre el autocuidado que tiene que tener el paciente trasplantado, sea de pulmón, de corazón, de hígado, de riñones, realmente cualquier órgano. Es importante que todos los pacientes inmunosuprimidos tengan este tipo de recomendaciones. Entonces, con respecto, les voy a hablar pues como de algunas cositas claves. Inicialmente sobre los medicamentos es súper importante que tengamos muy buena adherencia a los medicamentos. Eso quiere decir que los medicamentos nunca les puede faltar, porque ustedes saben que corremos un riesgo muy alto de generar rechazo del injerto en caso tal de que suspendan la inmunosupresión. También es súper importante que conozcan cuáles son los medicamentos que toman. Yo sé que generalmente son nombres muy difíciles, que es un poquito difícil pues como la recordación, que generalmente son un montón de medicamentos que deben de tomar, pero entonces la recomendación es que si no pueden recordar el nombre del medicamento, siempre anden con la fórmula o los escriban en un papelito que sea de fácil acceso para que ustedes puedan saber qué es lo que están tomando. Tristemente, no en todas las partes, no en todos los hospitales o en los centros de salud conocen y manejan los medicamentos inmunosupresores. Por eso es que es tan importante que ustedes se apropien de su fórmula, porque muy probablemente incluso personal asistencial, personal de la salud, puede que no conozca estos medicamentos. Con respecto a los inmunosupresores, tenemos diferentes tipos. Entonces, los que más comúnmente pues ustedes utilizan aquí viéndoles las caritas son el tacrolimus y el micofelonato. Es importante que sepan que el tacrolimus siempre se tiene que tomar en ayunas. Y este medicamento utiliza niveles para saber cuál es la dosis exacta para cada uno de los pacientes. Entonces, la dosis de doña Mayra no es la misma dosis de doña Gloria, porque cada persona alcanza niveles diferentes en sangre con dosis diferentes. Entonces, eso también es importante saberlo. Bueno, el micofelonato es un medicamento que generalmente puede generar algunos síntomas gastrointestinales, como por ejemplo diarrea. Entonces, a veces ustedes se preguntan, bueno, pero entonces, ¿por qué don Jesús tiene micofelonato mofetilo y don Alberto tiene micofelonato sódico? La razón de esto es que si bien los dos pueden generar trastornos gastrointestinales, hay uno que puede mejorar un poquitico por el tipo de medicamento, la cubierta entérica que tiene. Pero eso lo decidimos pues nosotros en la consulta, pero entonces para que sepan que tampoco es el mismo tipo de, no es la misma pastillita, porque sé que algunas veces ustedes pueden de pronto intercambiar medicamentos, pues como colegaje porque se les acaban los medicamentos, pero hay que tener cuidado también con eso. Entonces, en conclusión, es súper importante que conozcan el medicamento que están tomando. Y también importante que eviten las interacciones. ¿Qué quiere decir esto? Una vez a uno lo trasplantan, ya no se puede tomar la recomendación del vecino de tomate esta agüita de naranja con limoncillo, tomate esta aromática especial, tomate este medicamento que es naturista, entonces como es natural no pasa nada, porque ya tienen mucho más riesgo de generar interacción entre los medicamentos que toman y las bebidas naturales. Entonces siempre traten de mantenerse en el régimen que uno les envía, pues como en la consulta o en la hospitalización. Siempre si tienen alguna pregunta con respecto a su medicación, es bueno que la hagan. Listo, nosotros siempre estamos atentos a eso. Con respecto a los controles médicos, hay varias visitas periódicas que deben hacer. Entonces, no solamente es consultar al cardiólogo o al neumólogo que hace el seguimiento al órgano, sino también, por ejemplo, visitas al dermatólogo. No sé cuántos de ustedes saben que los pacientes cuando toman inmunosupresores y se exponen al sol tienen muchísimo más riesgo que otras personas a generar cáncer de piel. Entonces, al menos una vez al año, los pacientes inmunosuprimidos deben ir al dermatólogo. Otra cosa es que por los medicamentos que nosotros les proporcionamos se les puede volver más frágiles los huesos, se les pueden desmineralizar. Por eso es que les mandamos calcio. Pero entonces al menos
1 o cada 2 años se debería hacer un examencito que se llama densitometría ósea para ver cómo están los huesitos y si es necesario mandarlos a un especialista en los huesos, que en este caso sería el endocrino, para ver si necesitan o no terapia para una eventual osteoporosis. Entonces, el paciente trasplantado es un paciente un poquito más delicado, que no solamente que requiere la consulta del especialista del órgano, sino la ayuda de otros especialistas. También es importante, por ejemplo, en las mujeres realizarse periódicamente la citología y la mamografía, porque tenemos más riesgo de generar cáncer de mama o cáncer de cervix. Y en los pacientes hombres, ir al urólogo, porque también hay mayor riesgo pues como de cáncer de próstata. Y enviar las pruebas complementarias, que es lo que les estoy contando, la citología, la mamografía, el antígeno prostático. Igual, muy importante también, las mujeres en edad fértil poderse realizar el autoexamen de mama, teniendo en cuenta 8 días después de haber tenido el periodo menstrual, o las mujeres que ya no están en edad fértil se pueden realizar el autoexamen de mama en cualquier momento. Bueno, con respecto a la higiene y el cuidado personal, súper importante que todo el tiempo se estén lavando las manos. Como son pacientes con las defensas más bajitas, corren el riesgo de infectarse más fácilmente y esas infecciones van a ser más fuertes. Entonces no es lo mismo una gripa que le dé, por ejemplo, a la jefe Marcela a una gripa que le dé, por ejemplo, a Mariano. Puede que sea el mismo microorganismo, el mismo bichito, pero a Mariano le puede dar un poquito más fuerte. Entonces, por eso es importante que también anden con el tapaboquitas, que siempre mantengan un alcohol glicerinado. Después de varias aplicaciones, si no estoy mal, creo que son como 4 o 5 aplicaciones de alcohol glicerinado, ya no es tan efectivo y se deben lavar las manos con agua y con jabón. La higiene bucal es súper importante, evitar también pues como la aparición de caries. También hay mucho más riesgo de generar infecciones a nivel de la orofaringe. Hay que visitar periódicamente el odontólogo. Y con respecto a los cuidados de la piel, que les había contado que hay mayor riesgo de cáncer de piel, deben utilizar todos los días, en la mañana, en la tarde y al finalizar la tarde, el protector solar. El protector solar es en todas las partes expuestas al sol. Entonces no es solamente en la cara, también es en las orejas, también es en el cuello, en los brazos y procurar pues utilizar gorrito. Súper importante la dieta equilibrada. Yo sé que muchos han sentido, por ejemplo, en la inmediatez del trasplante que les dan muchas ganas de comer. Eso es porque tienen un medicamento que es la prednisolona que va a aumentar como las ansias de comida. Hay que controlarlas porque pues ustedes saben que si se aumenta de peso, pues el corazoncito y los pulmones también van a tener que trabajar más para poder aportarle como ese oxígeno y poder circular esa sangre al resto del cuerpo. Entonces, sí van a tener muchas ganas de comer, pero deben comer lo estrictamente necesario para no aumentar de peso y con esto pues evitar como que se nos vuelva a dañar el órgano. Evitar alimentos de alto riesgo, lo que yo les decía, por ejemplo, las aromáticas o las cositas así como naturistas pueden ser de alto riesgo. ¿Qué otra cosa? Alimentos que no hayan sido bien lavados. Nosotros siempre les recomendamos que eviten comer en la calle porque no sabemos cuál es el tratamiento que le hacen a esos alimentos. Entonces, muy frecuentemente llegan a veces como, bueno, yo me he cuidado todo este tiempo, pero es que me dieron ganas de un manguito que bien la ciclorruta y llegan al otro día con diarrea. Entonces, tenemos que evitar muy bien eso, no sabemos cómo es el tratamiento de esos alimentos. La diarrea es algo muy común en los trasplantados, se pueden infectar fácilmente y generar pues esa diarrea. Otros alimentos de alto riesgo son los que no están bien cocinados, como por ejemplo el sushi o el carpaccio. No deberían comer eso, es carne cruda, prohibido. Y la hidratación
en la medida en la que también se prescriba, porque muchas veces hay pacientes que tienen su corazoncito perfecto después del trasplante, pero hay otros que empiezan a tener el corazoncito un poquitico más débil, y si le ponemos mucho líquido porque estamos tomando todo el tiempo agua, también hacemos que ese corazón tenga que trabajar un poquito más. Entonces, en ese caso, pues siempre es bueno estar hidratado, pero también preguntar cuánto líquido puedo tomar, dependiendo pues como de mi condición específica. Realizar ejercicio regular, principalmente pues ejercicio como cardiovascular, caminata, trotar, hacer elíptica, hacer bicicleta, pero evitar las actividades de alto riesgo, como por ejemplo el fútbol es de contacto, el fútbol americano es muchísimo más de contacto, pues el rugby. Deportes de contacto, evitarlos por completo, porque pues muchas veces se pueden generar heridas y esas heridas se tardan un poco más de tiempo en cicatrizar. Y con respecto a la salud mental, a veces es un poco agobiante pensar como, y sé que por ejemplo en este momento puede estar ocurriendo, que muchos están pensando como, bueno, si se acaba mi EPS, ¿qué voy a hacer? Y la recomendación es, si tienen alguna duda, nos pueden preguntar. Si tienen requerimientos de apoyo emocional porque están muy estresados, que es absolutamente válido, nos pueden preguntar, nosotros siempre los vamos a estar acompañando, pero lo ideal es que pues tratemos de manejar todo lo mejor posible y que reduzcamos cualquier cosa que nos genere estrés. Si a usted le genera estrés estar leyendo o estar viendo noticias con respecto a la situación actual, evítelas. Si a usted lo relaja ir a sentarse a tomarse un cafecito, hágalo. Permítase espacios que puedan reducir la aparición del estrés, que de a poquitos todos vamos a ir pues como subsanando todo lo que nos pase. Eso aplica para la situación actual, en salud, aplica para el estrés familiar, el estrés en las relaciones sentimentales, el estrés académico. Démonos la oportunidad de buscar apoyo sin que nos dé pena. Entonces, bueno, eso era todo lo que tenía para contarles. Si de pronto alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo personal, el espacio está abierto para ustedes.